Bienvenido, doctor Hola, Alejandro Junger, ¿cómo estás? A bien, conciencia elevada, bien, bien, gracias. qué gusto tenerte, cuánta expectativa. Debo reconocer que son pocas las personas que generan tanta expectativa, tanto ruido previo y que personalmente me llegan mensajes diciéndome, lo sigo, me encanta, maravilloso y sobre todo de hasta colegas tuyos, te diré. Bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerte. Estás ahí en tu paraíso, en tu jardín comestible. No, ¡Ah! no, Me no, engañaste. nunca te dije que estaba ahí. Estoy, Ay, yo lo quise deducir por mi cuenta. no, no, estoy en Inglaterra ahora. En Inglaterra. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quiero contarle a todos que él es uruguayo, es doctor, es cardiólogo. Bueno, ha escrito muchísimos libros. Yo no voy a ahondar tanto en títulos y en etiquetas porque sé que muchos te conocen, pero también quiero que te encuentren a través de tus redes, de tus páginas, porque quiero desarrollar de lleno este tema que es muy interesante, que realmente creo que es un momento adecuado para empezar a conversar de qué hablamos cuando hablamos de salud, un término que creo que como pocos va teniendo muchísimas formas de desarrollar. Pareciera que cada vez tenemos más para decir acerca de qué es la salud, ¿no? Si decís, así será. Es que cada vez me encuentro con cosas nuevas. Sí, bueno, cada vez vamos aprendiendo más. ¿Y qué es la salud, Alejandro? Y es el estado óptimo, ¿no? Del cuerpo, la mente y el alma. Mm, Y no se puede separar el una de la una de la otra, ¿no? claro, claro. Y cuando hablamos de medicina, también te he escuchado hablar acerca de que no hay diferentes, que la medicina es una sola. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Mm, En mi propia forma de ver las cosas, la medicina es una sola, ¿no? Hay muchas escuelas que enseñan diferentes formas de ayudar a la gente a sanarse, ¿no? Eh, a mantenerse saludable. exacto, exacto. Y nosotros podemos encontrar en nuestro hogar, tener la posibilidad de tener, por ejemplo, a la mano medicamentos que la naturaleza nos brinda, tener como un botiquín natural a mano. Y es posible, ¿no? Hay que aprender un poquito y saber algo, ¿no? Pero sí, es posible tener una propia farmacia, ¿no? Pero yo creo que la farmacia más importante está en la cocina, en tu heladera, en tu cocina, ¿no? Eso es la parte más importante de la salud. Es lo Mm, que, básicamente lo que uno come, es uno de los pilares de la salud. sin dudas que sí. A mí una vez me dice una persona que se dedicaba a todo lo que tenía que ver con las plantas y demás, me decía que había como un botiquín, pero muy sintéticamente me decía, con que tengas ajo, limón, cebolla, y ahora no recuerdo manzana, me nombró la manzana, me dijo que ya ahí había un botiquín de primeros auxilios. Es un buen principio, seguro. Es un buen principio, exactamente. ¿Qué te tiene haciendo en tu paso por Inglaterra? Porque estás por varios lugares. Ahora me vine a vivir acá porque mis hijos les encanta acá y Mm, es- estamos viviendo en el campo y es un poco más, más tranquilo, más puro que la vida que la vida en Los Ángeles, donde los estaba criando antes. Y ya se me estaba escapando un poco las cosas de las manos ahí, ¿no? Así mm, que nos vinimos para acá. mira, ¿y las edades de ellos? Los chiquitos que viven acá conmigo tienen 10 y 11. La más grande está en un colegio pupilo. Se quiso ir durante el COVID, no quiso estudiar en la casa más y le encontramos una escuela
que estaba abierta y se fue a una escuela pupila, y ella tiene 16. Mirá, claro. Bueno, son muy pequeños realmente, son chiquitos. Y decime, Alejandro, ¿cómo fue esto? A mí me sucede algo en particular con tu historia personal, que al generar un método, que es el método Clean o el Clean Seven, que más o menos es el que te hizo masivo y reconocer, ¿no? Toda tu trayectoria, toda tu investigación que llevaste adelante, pero eso es lo que en realidad te sucedió algo personal a ti. Entonces es como que no fue algo alejado como un investigador, sino que algo que te atravesó a ti en tu propia salud y desde tu propia experiencia lo llevaste adelante. Yo me enfermé y en ese momento estaba haciendo mi internado, mi residentado, mi especialización en cardiología. Y entonces, obviamente, fui a ver a mis colegas, fui a ver a un gastroenterólogo, a un alergista, a un psiquiatra, y fui diagnosticado con alergias severas, depresión severa y colon irritable. Y me fueron dados 7 medicamentos de receta. Y no me cerraba la ecuación. No quería tomar medicamentos todos los días, 2, 3 veces por día, incluso sabiendo que en realidad los medicamentos no sanan. Los medicamentos lo único que hacen es fuerzan una química que como resultado apaga ciertos síntomas. Y eso no me interesaba Mm. tanto. Entonces empecé a buscar otras soluciones, ¿no? Y buscando, viajando por todos lados, encontré esto, encontré lo otro, y sobre lo que escribo y mis programas son lo que yo encontré que me dio resultados a mí, que me permitió sanarme y completamente recuperar mi salud de todas esos síntomas y enfermedades de las que sufría, ¿no? Y después, Sí, y después empecé a, a dárselos a mis amigos, a mi familia y después a mis pacientes, y me encontré con la realidad de que lo que me ayudó a mí también ayudaba a muchísima gente. claro, claro. En ese momento, cuando estabas atravesando puntualmente eso, ¿ya estabas recibido, ya te habías ido de Uruguay al exterior Estaba, a estaba, vi- yendo? estaba, estaba viviendo en Nueva York y estaba haciendo mi especialidad en cardiología. Y tenés que hacer primero 3 años de internado, residentado, y después 3 años de cardiología. Y Claro, la vida en Nueva York fue tan drásticamente diferente a lo que yo vivía en Uruguay, especialmente en lo que tiene que ver con mi dieta, ¿no? Y mis hábitos, que me empecé a enfermar. Y al cuarto año de estar ahí, mi salud era un desastre. claro. Fíjate que me detengo la atención en que viste a un psiquiatra, viste a un gastroenterólogo, o sea, fíjate que, o sea, tenías como todas las áreas de tu cuerpo llevado a un especialista, ¿no? O sea, Bueno, llevaste vos tu... esa es la forma en que me enseñaron a mí, ¿no? Dividir y conquistar, ¿no? Por algo, la mayoría de los médicos modernos hoy en día terminan su carrera y se especializan en algo, ¿no? Se especializan en riñón, en el hígado, en los pulmones, en el cerebro, en los intestinos, ¿no? Entonces están los gastroenterólogos, los nefrólogos, los pulmonólogos, los neurólogos, los cardiólogos como yo, ¿no? Y Claro, entonces esa fue la forma en que aprendí y esa fue la forma en que busqué ayuda, yendo a claro, los claro. diferentes especialistas para tratar de encontrar la causa del problema de las diferentes partes de mi cuerpo en las que estaban sufriendo, ¿no? Claro, y te estaban evaluando como un ser fragmentado, por fragmentos. Exacto. Ah, claro. Ahí estábamos también, un poco a veces decimos, ¿no? Desde acá, desde Occidente, por ahí no está bueno porque a vos no te gusta por ahí que mencionemos distintos tipos de medicina, pero a veces pareciera que decimos medicina china y apuntamos a una A mí, a filosofía o mí, medicina. a mí no es que no me gusta. Existe la medicina china, existe la medicina ayurvédica, existe la medicina moderna, no es que no me gusta, lo que yo entiendo es que son todas expresiones de lo mismo. O sea, no de lo mismo, pero con el mismo objetivo, ¿no?
claro, exacto. Y allí encontraste después, en un viaje a India, a través de la meditación, también fuiste encontrando como respuestas a todo lo que, bueno, estabas buscando vos como alternativa para empezar a resolver lo que te estaba ocurriendo. Es un poco más complicado que eso, ¿no? Fue cuando yo estaba severamente deprimido, una de las cosas que me di cuenta es que mi cabeza no paraba de pensar. No era que yo elegía Sí, pensar en esas cosas, era como que estaba pensando, la cabeza pensaba sola, entonces yo pensé que claro, que me estaba volviendo loco. Y buscando una respuesta encontré la meditación. Entonces, la meditación como la práctica en la que uno puede enlentecer, incluso parar ese disco rayado de pensamientos automáticos y sobre todo negativos que la mayoría de la gente está experimentando todo el día. Y entonces, claro. queriendo aprender a meditar, fue que terminé en un monasterio en la India. Y la forma en que fui a parar allí fue ofreciendo mis servicios como médico. Y lo que hice allí fue, eh, mi SEBA, mi servicio, fue dirigir la clínica que había en ese monasterio, que atendía a la gente que venía de todas partes del mundo y también íbamos por el campo atendiendo a la gente más pobre del mundo, ¿no? Y entonces había voluntarios de medicina de médicos chinos, médicos ayurvédicos, quiroprácticos, naturópatas, practicantes de Reiki, maestros de meditación, de todo tipo de diferentes escuelas de sanación. Claro, Y como de alguna manera en el mundo se le sigue dando más importancia a la medicina moderna, alopática, y yo siendo cardiólogo me pusieron a dirigir el equipo, pero rápidamente me di cuenta de que había mucha gente que tenía muchas cosas muy interesantes y muy efectivas para decir, ¿no? Y entonces claro, empecé a escuchar, empecé a observar y empecé a dar cuenta que los médicos ayurvédicos a veces con simples cambios de alimentación y otras cosas simples tenían un efecto increíble. Lo mismo con la medicina china, lo mismo con todas las formas de las escuelas de sanación, ¿no? claro, Y claro. así fue que se me abrió la cabeza y empecé a tratar de entender qué tipo de problema era eh, más susceptible a qué tipo de medicina o qué combinación de tipos de medicina. Y fue así que empecé a entender un poquito, ¿no? Sí, Cómo combinar y a quién referir. Y también pidiendo prestados conceptos, ¿no? Y cosas de cada uno de los médicos con los que trabajaba, ¿no? claro, Y así claro. fue que fui agrandando mi caja de herramientas. Y en esa experiencia ocular, en la gente que vivía en el campo, por ejemplo, ¿has visto cosas que te han sorprendido también? No sé qué has encontrado al nivel desarrollo de la salud o cómo sostenían su salud las personas que estaban en el campo, pero ahí seguramente te habrá brindado una fuente de información interesante. Cuando íbamos al campo, íbamos en un autobús transformado en mini clínica sobre ruedas, ¿no? Y veíamos a la gente más pobre del planeta. Cada vez que, todos por ejemplo, los lunes íbamos a cierta villa, los martes Sí, íbamos a cierta otra, y después la semana que viene la repetíamos, ¿no? Y cada vez que sí, llegábamos a esos lugares, había una cola de 300, 400 personas esperando para ver a los doctores, ¿no? Que era mm, gratis, que teníamos medicina, pero eran situaciones límites, habían gente con infecciones, gente Entonces nosotros teníamos antibióticos, teníamos las cosas necesarias para tratar problemas a veces graves, agudos y a veces claro, crónicos también, ¿no? Tuberculosis, un montón de problemas que, que en realidad la medicina moderna era buena, ¿no? Los antibióticos eran muy necesarios porque había gente con infecciones que por más meditación y cambio de comida que haga, no se le iban a ir, necesitaban un antibiótico. claro.
y a veces necesitaban intervenciones, drenajes de abscesos, y había gente con picaduras de víbora, había un montón de cosas que realmente uno no ve en general en una población media en una ciudad, ¿no? Claro. Y si interactuabas con ellos o podías de algún modo interactuar con ellos, no sé, con personas que te podían traducir, ellos podían trasladarte con qué cosas se podían sanar mientras tanto o hasta que llegara este médico o intervenirlo ya con otro tipo de medicamentos que es lo que ellos no tenían. No, no, Porque realmente, la situación ahí era muy precaria. claro, Había que ver 300, 400 personas por día, teníamos unas pocas horas, teníamos algunos traductores, ¿no? Y uno hacía lo que podía, ¿no? Y claro, era salvar vidas en estados críticos o límites, ¿no? O sea, claro, claro. esa no es la medicina que practico todos los días. Claro, ya lo creo. Y habrá sido un antes y un después también como experiencia, realmente. La experiencia fue muy, eh, como que te baja la tierra, ¿no? Mm, mm. Y te hace ver que la humanidad está jodida. Hay una de las cosas que quizás pudiste desarrollar, que es lo que a veces desde acá se está pidiendo más a menudo, que es la escucha en consultorio por parte del profesional, que es lo que en su momento tal vez sucedía con aquella figura del típico médico, ¿no? De familia, ¿no? Que atendía, te atendía a vos como adulto, a tus hijos también, era como el médico de familia realmente, y lo que siempre se desarrollaba era más la escucha. Entonces, es eso lo que por ahí hoy no lo estamos observando actualmente. En tiempos antaños, el médico, el sacerdote y el abogado eran la misma persona, ¿no? El juez, el médico y el sacerdote era la misma persona, ¿no? Claro, Y hay sociedades primitivas en las que todavía es así, ¿no? El chamán, el curandero, ¿no? Es a la gente, a la persona a la que va la gente cuando está enferma o cuando tiene otro tipo de problemas. sí, sí. Escucho a los pájaros detrás y ya ese entorno es maravilloso, ya poder y convivir con ese entorno es, gracias por compartirlo, Alejandro. Es un placer realmente. Sí, es muy, muy lindo, es muy lindo. Y ahora yendo, dicen que el intestino es el segundo cerebro del ser humano. Alrededor de los intestinos hay más neuronas que adentro del cráneo, ¿no? O sea que segundo cerebro en la cronología en la que la hablamos, pero de repente en el tamaño y en función no sé si es el segundo, ¿no? Eh, Estamos ahí. ya, pero el intestino no solo es el segundo cerebro o el primer cerebro, ¿no? Es un montón de otras cosas más, ¿no? Es donde está el 80% de nuestro sistema inmune, es de donde se generan también nuestros instintos, ¿no? Que de los que estamos un poco desconectados en los seres humanos en la vida moderna, Claro. pero que cuanto más uno se conecta, mejor guiado está en la vida, ¿no? Por eso te dicen cuando en cualquier situación, escucha tus intestinos. En inglés se dice listen to your gut, ¿no? Escuchar a tus intestinos. Y, Qué y, bárbaro. y hace ya más de 2000 años, Hipócrates dijo que la salud y la enfermedad comienzan en los intestinos. Y hoy en día nada es más relevante que lo que dijo él hace más de 2000 años. Exacto. Yo siempre me pregunto que en realidad tus pares hicieron el mismo trayecto que vos, o sea, para instruirse, ¿no? Para instruirse, para tener estos, ¿por qué no se puede complementar con otras cosas, con otros saberes, con este hombre medicina, con este chamán, si se quiere mencionar, por poner ejemplo? Es tan fuerte lo que sucede a nivel comercial, si se quiere, que no están abiertos a incorporar otras enseñanzas? Mira, es un problema de conciencia, ¿no? Del estado en el que vive el ser humano moderno, que estamos desconectados de la naturaleza
y viviendo en esta vorágine de trabajo y tener que ganarse la vida y con problemas, y, ¿no? Y entonces la medicina se ha transformado en una industria y así nos enseñan y así no, no es culpa de nadie, ¿no? Es simplemente el momento en la evolución del hombre en la que estamos, en el estado de conciencia en en el que estamos destruyéndonos entre nosotros y estamos destruyendo el planeta, ¿no? Claro, claro. ¿Y dónde podríamos empezar a tomar las herramientas? A decir, bueno, a partir de ahora yo quiero recuperar mi salud plena, incorporando alimentos diferentes, haciendo una actividad física distinta, si es que no la estoy haciendo, incorporarla, tener pensamientos más saludables, interactuar. O sea, ¿por dónde podemos comenzar? Mira, yo no sé cómo contestar esa pregunta, ¿no? De una manera con autoridad, ¿no? Yo te puedo contar lo que me pasó a mí, o te puedo contar lo que le pasa a ciertos pacientes, ¿no? Mm, Y lo que yo veo en general como médico es que mucha gente no comienza ese camino hasta no tener un problema, hasta no ser claro, diagnosticado con una enfermedad o sentirse mal, ¿no? Sentirse claro, enfermo, ¿no? Y ahí es cuando la gente dice, uy, quiero hacer algo, ¿no? Eh, no es absoluto esa idea, ¿no? Porque hay mucha gente hoy en día yo veo mucha gente joven que está interesada, no solo gente joven, pero mucha gente que está interesada simplemente conceptualmente y lo ponen en práctica sin tener que estar enfermos. Pero en la mayoría de los casos lo que yo veo es que cuando la gente está enferma, empieza a hacer algo, ah, ¿no? ah, Es como cuando uno tiene un problema dice, ah, Diosito, déjame que sobreviva a esta y después me voy a portar bien, ¿no? Entonces empiezan a comer mejor, empiezan a darse cuenta de que todo eso por lo que luchaban por lo que corrían para arriba y para abajo como una gallina sin cabeza, no es tan importante, ¿no? Y claro. Pareciera que no tenemos una condición preventiva, o ni siquiera ponerle ese nombre, porque prevenir qué, nada, sostener, estar en saludables, mejor dicho, porque a veces no tenemos esa, no sé si la capacidad claramente la tenemos, pero es como decís, en el momento que está el problema, es como si, bueno, me lo quiero sacar de encima, resolveme esto, sacame esto, por favor, te lo pido, porque, ¿no? Pareciera que ahí empezamos a estar en alerta. yo creo que una de las cosas más importantes para la salud y para empezar a hacer un cambio en la vida es empezar a estar o darse cuenta de que no estamos presentes Mm, y tener ese deseo de volver a estar presente o de estar presente. Digo de volver porque cuando uno es niño generalmente uno está presente, ¿no? siempre, sí. ¿No? Porque no tenemos el intelecto desarrollado de tal manera que, que, que toma eh, eh, prioridad el proceso de pensamiento, ¿no? Los niños están presentes. Entonces, ese deseo de volver a estar presente, yo creo que es muy importante, ¿no? Y cuando la gente tiene ese deseo y empieza en ese camino, todo el resto de las cosas empiezan a caer en su lugar, ¿no? Porque cuando uno está Mm, presente, uno está más conectado con la naturaleza y con su propio cuerpo. Entonces claro, uno, por ejemplo, al estar más conectado con su propio cuerpo, empieza a rechazar ciertas cosas que hasta ese momento eran normales, ¿no? Y claro, es el caso en muchas comidas, ¿no? Muchas cosas que consumimos, cuando uno está más presente, uno deja de consumirlas sin el esfuerzo de que, tengo que dejar el azúcar, tengo que dejar esto, ¿no? Uno está más en contacto, más presente con su cuerpo y empieza a darse cuenta que al comer ciertas cosas uno no se siente bien y las deja de comer simplemente como reacción, como resultado, como consecuencia del estar más presente, ¿no? Pero eso claro. no es el único camino, ¿no? A veces
uno sin estar más presente también puede dejar de comer ciertas cosas y ver cómo se siente. Y bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero no hay nadie, sinceramente, que diga que incluso ha tenido como un cambio radical en su vida para justamente, por ejemplo, meditar, estar más presente, hacer no sé, alguna terapia complementaria y que no haya llevado su cuerpo en pos de eso. O sea, me parece que va de la mano, es imposible no acompañar un proceso de cambio interior con el tema de la alimentación. Va siempre de la mano. Bueno, es posible hasta cierto grado, ¿no? Pero después de cierto grado, si una cosa avanza más, tu vida espiritual, como quien dice, avanza de una manera y tu vida Sí, física no, sí, esta te va a parar la evolución de esta, ¿no? Entonces, como claro, que, y de la otra manera lo mismo, ¿no? claro, claro, exacto, exacto. Son muchas las personas que nos están haciendo comentarios, luego voy a trasladarte un par, quiero agradecer mucho. Bueno, sí, síganlo, lo encuentran como arroba doctor Alejandro Junger en Instagram, porque nos están preguntando cómo seguirte también, Alejandro. Y un comentario, te quería decir, estas cosas que están disfrazadas de cosas saludables, esta cosa falsa, de falso bienestar. ¿Qué sé La, yo? Acá, la ilusión del bienestar, ¿no? sí, no, La ilusión de lo saludable, ¿no? Uno agarra un paquete, ¿no? Y dice, por sí, ejemplo, mira, te muestro, mira. dale. Estamos conversando desde Inglaterra en el día de hoy a través de Conciencia Elevada con el doctor Alejandro Junger. A ver, Vos Ale. agarrás este paquete y dice Navitas Organic, ¿no? Orgánico, plant-based, superfoods, ¿no? Super comidas originadas de las plantas, ¿no? Y vos ves esto y decís, wow, Wow, esto debe ser buenísimo, libre de lácteos, de soja, de gluten, ¿no? Pero en realidad es un producto comestible. Esto no crece en los árboles, esto no es comida como la naturaleza lo diseñó, ¿no? O, por supuesto que esto es mucho mejor que comerse una hamburguesa con papa frita, ¿no? Llena de mm, hormonas y antibióticos, ¿no? mm, Pero también esto es un producto comestible y así vivimos, de producto comestible en producto comestible. Y lo claro, mejor, en realidad, lo ideal, en realidad, es comer comidas reales, no productos comestibles. Diciendo eso, también yo uso esto me lo regalaron, no me lo compré, pero yo me compro algunos productos comestibles también, ¿no? Porque vivo en una ciudad y hay productos comestibles que son mucho mejor que las porquerías que comemos en general, ¿no? claro, claro. Bueno, Pero una de las cosas es que no sabemos, a ver, hay etiquetas que ni siquiera la descripción entendemos, o por el solo hecho que esté disfrazada de color verde lo asociamos a algo saludable. Hay muchas cosas que los que nos venden lo tienen súper claro. Saben cómo son cómo funciona nuestra compumente, nuestro accionar compulsivo de compra, si es para la mujer, si es para el niño, o sea, la tienen súper clara para que nosotros vayamos y hagamos todo este gesto en la góndola y lo pongamos en el carrito. así es. Mm. Ay, claro, y sí, por ejemplo, ahora estamos súper hidratados todos. No hay un lugar, al menos en Buenos Aires, donde vayas y no haya una persona con su agüita mineral. Eso es algo que claramente no se veía. Te digo al mismo nivel que si me voy a Montevideo, están todos con el termo, a ese nivel, ¿eh? A ese nivel. Eh, Eso para mí es una enfermedad del ser humano moderno, ¿no? Porque si vos te Mira, fijas si vos te fijas en la naturaleza, los animales no andan con su botellita de agua, tomando agua todo el día. Toman agua cuando la encuentran, ¿no? Y a veces es mm, una vez cada tanto. Depende qué animal, una vez por día o una vez por semana, ¿no? A algunos animales una vez por mes y a algunos animales una vez por año. Yo no sé exactamente cada cuánto el hombre tiene que tomar agua, porque tampoco vivimos en una forma natural, entonces, eh, como no vivimos en una forma natural, tampoco estamos eh,
adecuados para hacer las cosas de la forma en que sería si viviéramos de una forma natural. Pero eso de estar tomando agua todo el día es una enfermedad del ser humano moderno, especialmente porque no tomamos agua viva, tomamos agua muerta, es agua destilada o agua ultrafiltrada o agua llena de químicos, sin la vibración de la naturaleza. El agua de un río es una cosa, ¿no? Porque está está en contacto con la vida, eh, eh, posee vibraciones de vida, ¿no? Sí, El agua viva es una cosa, el agua que tomamos en general en botellas y peor todavía si es en botella de plástico, ¿no? Porque el plástico larga ciertos químicos al agua que tomamos y son interruptores de las hormonas y un montón de otras porquerías. Eso es una locura del ser humano moderno. mira, acá nos están diciendo de todo, qué agua debería tomar, cómo podría. Hay alguien que me dice, yo vivo con sed, por ejemplo, nos Claro, dicen. porque hoy en día, como tomamos agua muerta, el agua muerta no hidrata, al contrario, a veces deshidrata, porque el cuerpo Mira, la tiene que sacar y con el agua salen los minerales también. Hay que tomar agua natural, ¿no? De río de fuentes naturales que tienen minerales, que tienen vibraciones naturales, ¿no? Esa agua claro. realmente te hidrata. El agua destilada y el agua filtrada que te venden las compañías como la Coca-Cola y otras compañías es peor que no tomar agua. Claro. Estuvimos con una nutricionista hace poco, que es la ex presidenta de la Asociación de Nutricionistas en la Argentina, y decía incluso esto de los famosos 2 litros de agua que requiere el ser humano diario. Con lo cual, no era para que vayas y te compres a tal lugar los 2 litros, y que el 20%, entre el 20 y el 25, viene de la fruta, de las verduras, y que eso sí también es líquido. Entonces, fíjate a veces como esa cosa engañosa que nos, ¿no? nos disfrazan para que Y nosotros vayamos y... esos estudios de que el hombre necesita 2 litros de agua por día, ¿de dónde lo sacaron? A ver, mostrame cómo está diseñado el estudio y qué es lo que midieron. Yo no creo en esos estudios. Cuando alguien viene y te dice, hay que hacer esto tanto por día, ya Claro, inmediatamente digo, sí, en realidad, a ver, mostrame cuál es tu evidencia y de dónde lo sacaste, ¿no? claro, claro. ¿Qué es la microbiota, Alejandro? Los organismos que viven en los intestinos, ¿no? Bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Hay Ujú, un zoológico en los intestinos y cada uno tiene sus funciones, ¿no? Hablamos mucho de las bacterias de los intestinos, pero hay muchos otros organismos en los intestinos, algunos que todavía no hemos descubierto. Y, 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 y si uno saca a todos los organismos y los pone en una bola, son un par de kilos, ¿no? Y tienen tantas funciones, porque en cierta manera vivimos una simbiosis con ellos, con esos organismos. Ellos hacen ciertas cosas durante su vida que nos benefician y nosotros los beneficiamos de cierta manera, ¿no? Les damos casa y comida, ¿no? Y ellos hacen ciertas cosas. Por ejemplo, las bacterias de los intestinos, cuando son sanas, cuando son las bacterias que tendrían que estar en los intestinos, hacen al 30 a 40% de la detoxificación de las toxinas que consumimos. Predigieren muchas de las comidas que comemos y hacen que ciertos nutrientes sean eh, eh, bioavailable, que sean posibles absorberlos y que entren en la circulación. Como por ejemplo las vitaminas B, la vitamina B12, ¿no? Si no está predigerida por bacterias, uno no está disponible para la absorción en los intestinos, ¿no? mira, Eh, también las bacterias y los otros organismos de los intestinos entrenan al sistema inmune de los intestinos, ¿no? De cierta manera, y se comunican con todas las células de nuestro cuerpo, incluso con las células del cerebro. Hay teorías que dicen que cuando te cambia la flora intestinal,
Sí, las bacterias pueden hacer que tú desees ciertas comidas, porque son las que ellas quieren, y te influyen de una manera en que tu comportamiento está influido. O sea mirá, que cuando tenés antojos de ciertas cosas, incluso antojos fuertes y, y adicciones a ciertas comidas, a ciertas cosas que uno quiere comer, eso puede ser generado por las bacterias de los intestinos, ¿no? mirá, Y así tienen muchas funciones de las que nosotros nos beneficiamos, pero cuando la flora intestinal no es saludable, también sufrimos las consecuencias. claro, claro. Mirá qué interesante eso. Yo, bueno, claramente es mucho más que el segundo cerebro, por lo visto, y con todo lo que has sabido, bueno, desarrollar. Esto de Clean, que desarrollaste este método, primero por una experiencia personal y luego con toda la información que fuiste buscando, esto has visto que hay, digamos, ese método en sí mismo, ahora me vas a contar en qué consiste, ha beneficiado a muchísimas personas. ¿En qué Cientos de, sentido? cientos Sí, de miles. ¿En qué sentido? En devolverle al cuerpo la, la, la capacidad para autosanarse, ¿no? Es crear las condiciones para que el cuerpo pueda volver a hacer lo que siempre lo que la naturaleza lo diseñó para hacer, que es autosanarse, ¿no? Incluso rejuvenecer, ¿no? Y, y, sí, y, ya el, lo el- creo. mis sistemas en realidad están eh, orientados a dos objetivos principalmente que después la cascada de resultados termina en eh, la optimización de todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Pero en principio es crear las condiciones para que el sistema de detoxificación del cuerpo trabaje de forma óptica y para que se repare los intestinos. ¿Qué quiere decir la reparación intestinal? La reparación intestinal es la reparación o reforestación o, o, o mejora de la disbiosis, o sea, que mejore las condiciones para que la flora intestinal vuelva a ser una flora intestinal sana, para que se repare Sí, la pared intestinal misma, la pared del tubo intestinal, que es algo importantísimo, es el talón de Aquiles del ser humano, ¿no? mira, Que cuando está es como un tegumento, es como una piel que recubre y que es como tu piel que se mete claro, y cubre sí, el tubo, que es el tubo sí, intestinal, ¿no? Que sí, cuando está rota, cuando está agujereada, lo que se le llama la hiperpermeabilidad intestinal, lleva a muchas consecuencias, ¿no? La activación del sistema inmune, que termina en lo que es la inflamación sistémica, ¿eh? Y la mm, desregulación del sistema nervioso, porque no solo como decíamos, el sistema nervioso de los intestinos eh, no solo regula muchas de las funciones del intestino, sino que muchas otras funciones en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso intestinal es donde se fabrica, donde se manufactura el 80% de la serotonina del cuerpo, que es el neurotransmisor que asociamos con la sensación de bienestar y felicidad, ¿no? claro, Pero no, en realidad eso es una forma muy simplística de verlo, pero hay otros neurotransmisores como la dopamina, la gabapentina, ¿no? Hay muchos otros neurotransmisores que se manufacturan en su mayor parte a nivel del cerebro de los intestinos. ¡Griffin! Un perro muy pesado, ladra todo el día y mis vecinos están enojados conmigo. ¡Griffin! ¿Tomás mate en Inglaterra, Alejandro? Mira, nunca tomé mate. Solo No, con... ¿cómo un uruguayo no toma mate? Y bueno, no ser uruguayo.
Tengo No, sangre, algo hay ahí. tengo sangre húngara y alemana, así que muy uruguayo tampoco soy. Ah, El único momento en mi vida en que tomé mate fue cuando estudiaba medicina en la facultad, que mi claro. compañero, mi gran amigo del alma, que ahora es el obispo de Montevideo, eh, Pablo Jordán, él tomaba mate bueno, y yo lo acompañaba, ¿no? Y a veces nos mantenía despiertos estudiando toda la noche cuando teníamos que dar exámenes en la facultad, ¿no? Claro, digo, imagínate, no puede ser. Pero no tengo nada en contra del mate tampoco. El mate es, No, es simplemente el mate por hábito. es una hierba medicinal. No en la forma en que la toman los uruguayos todo el día y súper caliente, que te genera cáncer del epitelio de la boca y la garganta, ¿no? Pero si uno lo hace en moderación, es una hierba muy, muy beneficiosa. En moderación y con un agua a una temperatura que tenga una temperatura más agradable, que no sea tan invasiva para la parte de la laringe y todo, ¿no? Claro, Exacto. claro, sí, sí. Qué interesante. Bueno, ¿te imaginas que en este lado rioplatense, Argentina, Uruguay, están como estamos fusionados de alguna manera? Yo lo percibo En así. Paraguay se toma algo muy parecido, el tereré, pero lo toman frío. Frío, claro, claro. Y quizás es más óptimo, ¿no? El beneficio, o sea, es más beneficioso tal vez. No lo sabemos. No sé tanto como para decirte cuál es más beneficioso, ¿no? No lo sabemos. No pero lo sabemos. seguro que cuando te quema la boca, muy beneficioso no es. No, que sí, más de uno habrás dicho, muchos, inclusive acá los gringos que dicen que vienen y prueban, que no lo toleran, que les encuentra un sabor agradable, pero que no toleran, digamos, como por ahí nosotros, los uruguayos, que tomamos como constantemente, ¿no? Apenas lo prueban y ya hasta ahí llegó el- Sí. la cuestión, hasta ahí llegó la cuestión. Hay un dato interesante que hablabas, ¿no? Como que el cuerpo, en su formación biológica, no tiene, eh, digamos, como instalado la idea, por decirlo de algún modo, o el código de enfermarse. Eso a mí me dije, wow, Mira, para hacerte una analogía simple, ¿no? Para hablar del tema, sí, es como que el cuerpo el, el- es la computadora, ¿no? Y la información genética y la otra información que el cuerpo tiene sería el software, serían los programas. El cuerpo no tiene programas para enfermarse. La naturaleza no puso programación de enfermedades. Lo único que la naturaleza puso en el cuerpo, no solo del ser humano, sino que de todos los organismos vivos, es los programas para adaptarse y sobrevivir. Porque es lo único que le interesa a la naturaleza, es sobrevivir y evolucionar, ¿no? Entonces lo único que sabe la naturaleza, lo único que sabe el cuerpo es adaptarse y sobrevivir. Lo que nosotros vemos como enfermedades hoy en día son sistemas de adaptación y sobrevivencia que, que estuvieron prendidos por mucho tiempo. La inflamación, por ejemplo, que todo el mundo ahora habla de la inflamación como el enemigo. La inflamación es un sí, sistema de adaptación y sobrevivencia increíblemente inteligente e increíblemente beneficioso para las situaciones indicadas. Pero cuando la inflamación se transforma en un proceso sistémico en todo el cuerpo y crónico, entonces termina quemando los tejidos, ¿no? Porque es como un fuego la inflamación. Es como el fuego ajá, en el que las células blancas actúan de manera más óptima. Por ejemplo, si uno se clava una espina, lo más importante es que alrededor de la espina haya un proceso de inflamación. Ese proceso de inflamación va a permitir que las células blancas salgan de los vasos sanguíneos, atacar las bacterias y la espina misma, digerirla, comérsela, ¿no? Y las células de reparación también a reparar la disrupción de la piel para que después se cicatrice y vuelva a estar intacta, ¿no? Entonces, claro, el clima en el que el cuerpo, las células del cuerpo que hacen esos procesos actúan de manera más óptima, es el clima de la inflamación. Pero cuando la inflamación se hace sistémica en todo el cuerpo, ese es el problema. Y porque nosotros ahora vivimos de una forma antinatural, el cuerpo reacciona
de la manera que sabe, ¿no? Pero la programación de la naturaleza no alcanzó a prever el desastre en el que estamos, en el que nos pusimos en nosotros, ¿no? Los seres humanos. Entonces reacciona de manera muy inteligente, pero esos mecanismos de inflamación, esos mecanismos de adaptación y sobrevivencia, que tendrían que durar un poquito nomás, y tendrían que ser más que nada localizados, se hacen sistémicos y crónicos. Y ahí es Claro. donde nacen las enfermedades crónicas del mundo moderno. Esto por ahí hasta como con la fiebre, ¿no? Sos partidario Lo, de que cuando lo uno, mismo. evi- La claro, fiebre es, evidencia la fiebre, fiebre es, la fiebre es en realidad parte de la inflamación. La inflamación se caracteriza por los cuatro pilares más importantes, que es calor, dolor, rubor y tumor, ¿no? Inflamación se inflama, ¿no? Se hincha, hay calor, ¿no? Hay rubor, porque hay más vasos sanguíneos abiertos, ¿no? Y hay dolor. claro, El claro, calor exacto. es en la forma más localizada la fiebre, ¿no? Mira, y si hablamos, podemos hablar de los parásitos, Alejandro. ¿De qué querés hablar? Mira, ahora me viene a la cabeza la doctora Hyunda Clark, que justamente desarrolló el método Clark. Y bueno, sin ofender toda su investigación, básicamente ella lo que decía, que el mal de todos radicaba en el tema de los parásitos, que lo que tenemos que hacer es desparasitarnos. Bueno, Pero, eso es algo que yo comparto, mm, pero no completamente con los conceptos de Hulda Clark, ¿no? ah, Yo estoy más ¿te alineado acordás que fue con, expulsada incluso? Fue expulsada del sistema médico convencional en ese momento, la echaron a patadas a como, Hyundai. como tantos. Yo comparto más y me identifico más o estoy más de acuerdo con las enseñanzas del doctor, no es un doctor, de Néstor Palmetti, que no es un doctor, es un argentino que tiene un Claro, lo centro, tenemos acá. sí, un argentino que vive en Córdoba y tiene un centro de depuración y detoxificación, ¿no? Y entonces hablando con él, Sí. yo le pregunté esto mismo, ¿no? ¿Y qué te parece de los Ah, conceptos de Hulda Clark y de los ah, parásitos? Me dijo, yo no hago distinción entre lo que es parásito en su forma taquidérmica, ¿no? Cuando uno ve los bichitos esos que son, ¿no? Como ciertos parásitos, ¿no? Sino que todos los organismos que no tendrían que estar en el cuerpo son de alguna manera parásitos, ¿no? Tengo otro amigo que habla de la mayoría de las enfermedades hoy en día se originan de la reactivación de ciertos virus, ¿no? Pero Néstor Palmetti piensa en los virus como parásitos también. ah, Y las bacterias que no tendrían que estar ahí como parásitos también, ¿no? Entonces sí, los organismos que uno eh, tiene adentro, adentro, que crecen adentro de uno, ¿no? Se pueden transformar en parasitarios y esos organismos hoy en día están considerados por mucha gente muy inteligente como la causa principal de las enfermedades del mundo moderno. mira, mira. Ahora, no puedo dejar de pensar en el organismo, en el cuerpo humano, como una máquina perfecta que se adapta y se ha adaptado Sí, en este plano. es una máquina perfecta cuando vive en un medio ambiente perfecto, ¿no? Claro, pero porque vos dijiste, Que es el medio ambiente natural, pero tirá esa máquina perfecta en un medio ambiente tóxico y no va a sobrevivir de manera perfecta. no, Que, pero se adapta de una manera, eso voy. Vos dijiste en un momento, dejamos de estar en un ambiente natural y tener por lo que vinimos y como estamos en ese contexto natural. Sin embargo, no puedo dejar de observar esos cuerpos que están en ambientes, así como decís, claramente con un nivel de toxicidad, con un nivel, ni hablemos de la psiquis, porque digamos, no es tu área al 100%, pero influye también, como hablamos al principio, de esto de tomarnos fragmentados, ¿no? Digo. es mi área 100% porque tengo una psiquis. O sea, no es, yo no, por eso te digo, no considero áreas, ¿no? Claro, Es todo parte de lo mismo, ¿no? claro,
Claro, claro. Digo, y no dejo de pensar ese cuerpo cómo busca adaptar y sobrevivir con ese cerebro reptiliano, tal vez, y decir, bueno, tengo que sobrevivir en estas condiciones en las que me toca estar, porque esta persona con su psiquis y con toda su emoción, bueno, requiere que yo esté acá y tengo que estar sobreviviendo a esto, ¿no? A esta forma de comer, a esta forma de que pensar, a esto, a comer, y acá voy a ir, o sea, yo festejo de pie que todo el mundo pueda probar un montón de comidas divinas a lo largo de todo el año. Pero pareciera que ahora comemos la misma producto natural todo el año, cosa que es una mentira, y que a su vez este tema de la globalización, que hoy yo puedo ir acá, me voy a 20 cuadras como comida china, me voy a otra cuadra, me voy a comer comida, no sé, tailandesa con todo lo rico que es, ¿eh? No estoy en contra, pero pareciera O comiendo frutas de verano en invierno. eso, Sí, sí, claro. sí. Eso tampoco, también un poco nos distrae de la historieta, ¿no? Nos desencaja un poquito. Y sí, y sí, porque nos desencaja de los ritmos naturales. Claro. Por eso a veces digo, hay que prestar atención, porque podemos tener la intención real y concreta de Pero querer hacer mira, un mira, cambio mira, profundo. la gente que está escuchando ahora, Mm, esto todo le parecerá súper interesante y bla, bla, bla. Pero lo más importante para que sepan es que una de las medidas más potentes, más efectivas que todo ser humano puede implementar hoy en día para sanarse y para mantenerse saludable es comer comidas reales y no productos comestibles. Si los que escuchan ahora se llevan ese concepto, esa enseñanza, hicimos un buen trabajo en estos 53 minutos que estamos hablando y que bueno, no puede ser mucho más largo porque se corta la hora, ¿no? sí, exacto. No, pero es real. Y bueno, y después, sin abusar de tu tiempo, realmente yo lo que me quedo con en el como contexto de todo lo que conversamos, es que como la reparación del intestino es como la base madre de lo que es la medicina preventiva. Es lo que yo le llamo la detoxificación y la reparación intestinal son las madres de la medicina preventiva. Claro. Tenemos que leer tu libro para saber un poquito más, sin que spoilemos ¿Vos, mucho. A vos, ver, vos, vos estás dónde? ¿En Argentina? en Argentina, en Buenos Aires. No sé. ¿Conoces al doctor Facundo Pereira? No, no tengo el gusto. Un No hermano tengo mío, el gusto. un nuevo hermano mío, que tiene un programa Mira, muy parecido al mío, el MDB15, ¿no? Para todos los argentinos ahí, empiecen a seguirlo también. Doctor Facu Pereira. Un, gracias un, por la colaboración. Sí, sí lo tenía al de Córdoba, a Néstor Palmetti. a Ernest, sí, sí. Otro fenómeno, Mirá vos, otro tesoro argentino. Y mirá qué lindo. ya que estamos mencionando tesoros argentinos, te menciono a otro gran amigo mío, que es otro fenómeno en Argentina, el doctor Jorge Dotto, eh, que, que, Jorge Dot, que, que hace estudios genéticos. mirá, mirá. Qué interesante, ¿eh? Qué maravilla que cooperen y colaboren con esto. Yo creo que es fundamental. No sé si percibís que estamos viviendo un tiempo como extraordinario. Sobre todo vos que te dedicaste a la cardiología y que nuestro corazoncito está, ¿no? Ya Ay, Dios mío. hace rato que me doy cuenta, desde que estaba en la India, que me doy cuenta que estamos viviendo en un momento eh, extraordinario, ¿no? Extraordinario en muchos sentidos, pero muy triste también en muchos sentidos, ¿no? Pero Claro, yo soy optimista y pienso que hay cada vez más concientización y las nuevas generaciones van a poder, creo, van a poder solucionar muchos de estos problemas. claro. Si yo mañana me hago una lista, porque voy a prever mi compra, ¿no? En cualquier lugar, voy a prever mi compra mensual para darle comer a mis hijos, ¿no? Para hacer yo comida, que tengo que tener en cuenta para llevar adelante, porque la intención siempre está, siempre digo, somos extremadamente bien intencionados,
Lo que Comer, sucede, comer, Alejandro. comer comidas reales, sin productos químicos y de la mayor cantidad de colores posibles. Comer el arco iris. Porque todas las comidas de los diferentes colores, frutas, verduras, tienen diferentes polifenoles, tienen diferentes compuestos que la naturaleza puso para que nos beneficien, ¿no? Son las medicinas naturales, ¿no? Eh, si te fijas en eso, vas a ganar grandes pasos en tu camino a mantenerte sana y a sanarte de cualquier problema que tengas ahora. Que sean de estación y que Bueno, también sean idealmente sí, de estación y locales, pero, y pero, locales. pero hoy en día eso es un poco impráctico, ¿no? Pero con que solo pongas atención en comer comidas naturales, comidas reales, y de la mayor cantidad de colores posibles, ya ganaste un montón de terreno. Yo creo que va a ser tanto el beneficio que uno percibe, que después no es que no te vas a comer la hamburguesa, Alejandro, que tal vez, pero por ahí te la vas a comer con menos frecuencia, con menos frecuencia, con menos, ¿no? Lo que pasa es que es Y cuando interesante te la, poder sostenerlo en el y tiempo. cuando te la comas, a ver, fíjate de que sea de carne de vaca libre, ¿no? Que come pasto y no que come granos en un feedlot, ¿no? Con antibióticos, con Exacto. hormonas y con otras porquerías. Y no Muñeca, llevemos esto al fanatismo. me despido que tengo que alimentar a mis piojos. Infinitas gracias. Es el ¿Eh? momento adecuado ¿Para? para, Mirá, ¿para qué es el acá, momento adecuado? acá vienen con hambre. Ah, muy bien, para cocinar, qué bueno. Sí, Infinitas sí. gracias, Alejandro. Ese Gracias por la vivo queda invitación, ¿eh? grabado. Gracias por la Hasta la invitación. próxima. Mucho gusto. Gracias.